Bienvenidas a Pese lo que pese, el podcast que habla sobre el camino de la aceptación corporal y la relación que nosotras, las mujeres, tenemos con nuestro cuerpo. Somos 2 psicólogas y una nutricionista especialistas en conducta alimentaria, pero sobre todo somos 3 amigas queriendo abrir conversaciones sobre las experiencias con nuestro cuerpo, la sociedad y la comida. Buscamos que con este podcast te cuestiones tus autoexigencias, te reveles las presiones sociales acerca del cuerpo, que empieces a estar consciente de lo que tu cuerpo y mente realmente necesitan y sepas disfrutar de la vida plenamente, pese lo que pese. Porque la mochila de no aceptarnos como somos es demasiado pesada. Hola, ¿qué tal? Bueno, un capítulo más de Pese lo que pese. Hoy tenemos a una gran invitada. De verdad que estábamos muy ansiosas por entrevistarla. Se llama Ilse, es una compañera y amiga mía del colegio. Es historiadora. Y la verdad que me quedan cortas las palabras para presentarla, así que quiero que tú te presentes. Gracias, estoy súper contenta de estar acá. Sí, efectivamente yo me formé como historiadora en un momento en el que pareciera que muy poca gente se estaba formando como historiadores e historiadoras, pero de momento, y creo que sí te lo había comentado en oportunidades anteriores, quiero estudiar una segunda carrera y quiero formarme como psicóloga. Me encanta. Entonces estoy haciendo una maestría de momento que es como un punto intermedio, creo yo, entre la historia y la psicología, que es psicología comunitaria en la Católica. Y ya estoy por terminarla, de hecho. Máximo. Sí, es muy bonito. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco con experta acá de cómo de la historia de la belleza y cómo estos estándares han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y qué mejor que tener acá a Ilse para que nos explique cómo esta mujer o esos ideales han ido cambiando y como mutando a lo largo del tiempo. Así que cuéntanos un poquito, Ilse, cómo estos cuerpos, estos ideales, estas figuras han ido cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, creo que acá la clave es la palabra cambio. Primero que nada, quiero decir que yo estudié esto porque mi tesis de licenciatura en historia fue sobre certámenes de belleza, y creo que tú y yo hemos podido conversar un poquito sobre el tema porque estamos en contra, pero al mismo tiempo los hemos visto de alguna manera. Sí, hola mamá, te mando un beso. Familiares nuestras han participado en estos eventos, entonces claro, tenemos una relación compleja, ¿no? Con ellos. Sí, bastante discrepante. Ajá, sí, esa es creo la palabra. Pero bueno, para hacer esa investigación pues tuve que meterme una zambullida en lo que fue la historia de la belleza, ¿no? Y justamente les he traído una síntesis muy pero muy corta sobre cómo va cambiando ese concepto del cuerpo ideal o de la mujer bella, ¿no? Bueno, para empezar, desde la antigüedad clásica se pensaba que el cuerpo perfecto tenía que ser voluptuoso para denotar que una mujer era suficientemente fértil. Entonces, ligado con la fertilidad. Por supuesto, sí. Entonces, todo esto estaba muy orientado a que la mujer se quede en el hogar criando a los niños, que no reciba sol, por ejemplo. Entonces, las mujeres que tuvieran la piel quemada eran mujeres que trabajaban en el campo. Estamos pensando en la antigua Grecia, Roma. Ya. Entonces, las mujeres que eran, digamos, idealmente perfectas, además con este eje de la clase social que lo atraviesa, eran las mujeres ricas que podían estar en casa, pues, teniendo hijos e hijas, ¿no? Esto evoluciona un poco en la Edad Media y se empieza a hablar un poco de la voluptuosidad. Digamos, esta idea de que el cuerpo tiene que ser redondo, suave sobre todo, y que también pudiera denotar esta idea de la vida acomodada. Entonces, se habla mucho sobre las mujeres que pueden estar en casa y que pueden comer, y que al tener capacidad adquisitiva suficiente pueden, y también obviamente no tener que trabajar o no tener la obligación de hacerlo, pues tienen grasa extra, ¿no? Y eso creo es súper interesante porque va cambiando muchísimo, ¿no? O sea, a comparación de los 2000 y que ahora ha regresado, ¿no? Haciendo como que ese cambio, claro, eso es bastante paradójico. Sí, totalmente. Bueno, ya para el Renacimiento, digamos, los 1500, está este tema de las proporciones, ¿no? De la simetría y de la idea de que el cuerpo tiene que ser siempre proporcionado o que los lados tienen que ser iguales, ¿no? Entonces va evolucionando un poco esa idea, ¿no? Que creo que la simetría, ¿qué querías? O sea, ¿qué significaba en esa época? Porque ahora también está como de moda.
ser simétrica. Sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo en realidad me siento conflictuada porque yo nunca me he sentido una persona especialmente simétrica. Tengo una ceja un poquito más alta que la otra y durante mucho tiempo pensaba, pucha, estoy mal hecha, ¿no? Y pienso que nadie es simétrico, ¿no? Sí, nadie lo es en realidad, pero creo que en esa época tiene mucho que ver con la matemática o con estas ideas como ilustradas de la perfección en el sentido de que se pudiera medir, ¿no? No tanto que fuese subjetivo, sino más bien matemáticamente, científicamente. Objetivo. Claro, la ciencia jamás es objetiva, ¿no? Pero digamos, científicamente corroborable de que la cara fuese perfecta y el cuerpo también, ¿no? Wow. Y luego pasamos al siglo XIX, o sea, los 1800, en el que, momento en el que a partir de estos ideales victorianos se habla mucho del cuerpo femenino como uno que necesariamente tiene que ser frágil. Y ahí es que empezamos a tener problemas, porque para llegar a esta fragilidad ideal estaba muy bien visto que las mujeres comieran poco y que fueran siempre susceptibles a desmayarse. Y ahí es que, creo yo, estamos volviendo, creo. Sí, o por lo menos como empezó el problema, ¿no? ¿Y se sabe por qué se quería que sean frágiles? Eso es una pregunta bien complicada. La verdad es que no he llegado a tanto, pero sí he llegado a las representaciones. O sea, sí he llegado a ver cómo se estaba... no diría vendiendo, pero sí representando y hablando constantemente sobre esto, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con estos nuevos ideales de belleza, que más bien están vinculados a el cuerpo muy contenido. En esta época, por ejemplo, ya... Era la época de los corsets. Exacto, justo te iba a decir. Es el corset y este momento en el que se literalmente le quita el aire a la mujer para que encaje en esta idea de cuerpo perfecto, que además es sumamente delgado y frágil, ¿no? Se habla mucho en la literatura de la época, sobre todo pienso en la novela Drácula. Muchos de los... Sí. Claro, los disfraces mismos, ¿no? Sí, Son como así. Las personas, en realidad los personajes que son susceptibles a los coqueteos de Drácula suelen ser las mujeres más frágiles, ¿no? La protagonista no es así. Pero sí, es bien curioso, ¿no? Porque de pronto pasamos a un cuerpo completamente diferente o un ideal de cuerpo completamente diferente, ¿no? ¿Y se sabe que las mujeres de esa época como buscaban este cuerpo? O sea, ¿o era de alguna clase social? Asumo que debe ser de la clase social media alta. Claro. Usualmente en historia hablamos o criticamos mucho eso, ¿no? Que tiene que ver con que usualmente la cantidad de fuentes disponibles que llegan a nosotras y nosotros ahora tienen que ver mucho con un grupo social que tiene poder y que tiene la capacidad de producir cosas sobre ellos y ciertas personas que, porque la vida no se los permitía, pues... para encontrar algo sobre clases populares es un poco más complicado, ¿no? No es imposible, pero es complicado. Y bueno, nada, ahora llegamos al siglo XX, que es el siglo que yo estudio, de hecho. Esa es mi especialidad. Es más interesante para mí. Para mí también. Y de hecho creo que es un siglo interesante porque ahí podemos notar los cambios de manera súper rápida. Abruptamente, ¿no? Claro, pero además cambian cada década. Sí. Exacto. Entonces, creo que tiene que ver mucho con que ya para ese momento la producción de fuentes o de información es mucho más, es masiva, ¿no? Es masiva, hay más rápido medios, alcance, ¿no? Y también hay más formas de registrar las cosas. Entonces hay prensa, hay fotografía, claro, luego medios audiovisuales, audio. Entonces, claro. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué has encontrado? ¿Y cómo los cambios han sido tan abruptos? Yo me interesé un montón por la belleza en esa época porque me llamaba mucho la atención el tema de la publicidad. Y en algún momento me metí en las publicidades sobre cigarrillos de la época porque se agarraron muy fuertemente el Van tema. mucho de la mano con la psicología. Sí. Esas publicidades. Sí, claro. Es maleado. Y también hablaban mucho sobre el cigarrillo, sobre todo, por ejemplo, en los años 20, como una herramienta para suprimir el hambre. Sí, entonces, un inhibidor. Exacto. Entonces, claro, empieza a surgir esta idea del cuerpo femenino que además es sexy. Ya empezamos a hablar de esta... Sí, no sé, me invento, pero yo me acuerdo de mi abuela, que en paz descanse, que usaba como unas boquillas, ¿no? Y fumaba así, como... con una boquilla de ese tamaño y unos cigarros como delgaditos. Sí, esos estuvieron de moda. Sí. Virginia Slims. Virginia Slims. Esos tuvieron una prevalencia súper importante en los años 70. Sí. Sí, qué loco. Acaba de venir ese nombre a mí. Me acuerdo de mi abuela fumando Virginia Slims
perfecto. Claro, y además son cigarrillos gringos, ¿no? Entonces hay Claro. que traerlos acá, entonces son sinónimo de estatus, ¿no? En Buenos Aires. Claro. Ella era argentina, pero sí, fumaba esos cigarros Ujú. y con una pose específica, ¿no? Claro. Como, sí. Claro, que demostraba algún tipo de poder, ¿no? Sí. O, no sé, de alguna manera como mostrarse sexy, ¿no? Como estilizada, ¿no? Y sensual, Sí, creo. sensual. Sí. Disculpen a las abuelas que estemos hablando así de ellas, no como sensuales. Pero bueno, es súper interesante. Yo lo vinculo mucho también al tema de las flappers. Que son, Las flappers de los 20, Ajá, ¿no? ajá. Nos acordamos de las clases de historia en el colegio. Lo único que me quedó, perdón. Bueno, no te culpo. Y claro, ya para los años 50 continuamos con estos cambios en los cuerpos. Por ejemplo, volvimos al tema de la voluptuosidad. Ahí es que se pone de moda Marilyn Monroe o Sofía Loren. Pero también está de moda el tema del cigarrillo, ya no tanto como un tema para el hambre, sino más bien para justamente mostrar a estas mujeres súper, no sé, de moda, supongo, ¿no? Haciendo el hábito. Como tendencia, ¿no? Sí, supongo que haciendo lo que estaba de moda, ¿no? Y bueno. Y no se me viene a la mente también de repente como un acto más rebelde. Creo que eso es posterior. Eso es posterior, Claro, ¿no? con la contracultura y, por ejemplo, las personas como tú y que justamente son una vuelta a esta idea del cuerpo súper delgado, ¿no? Pero vemos que en cuestión de décadas estas cosas van cambiando, ¿no? ¿Cuándo aparece Tui? En los años 60. Con un cuerpo muy delgado. Sí. Y ahí empieza de nuevo, ¿no? Sí. Y además ella representando a lo que era como esta fuerza británica que estaba entrando con muchísimo vigor a otros espacios, por ejemplo, el tema musical, ¿no? Pero Tui es esta representación de que en ese momento Inglaterra tenía pues a las mujeres más guapas, ¿no? Eso también es algo bien interesante que yo estudié en mi tesis, ¿no? La idea de que, sobre todo en el siglo XX, cuando los países querían mostrarse políticamente como países fuertes, pues también querían decir, bueno, tenemos a las mujeres más bonitas, ¿no? Y de ahí viene un poco la idea de los certámenes de belleza, que de pronto un jurado de notables venga a decirte, sí, efectivamente, tu representante femenina, que es la personificación de tu país o de tu imperio, es la mujer más bonita, ¿no? Por ende tienes mayor capital, ¿no? Este capital social que tú tienes viene representado por qué tan bonita es la mujer, ¿no? Y además reconocido por este jurado, ¿no? Que supuestamente es objetivo. Wow, claro, Sí. todo es, o sea, los certámenes de belleza, tú nos contarás, no es solo un certamen de belleza, No. tiene muchas cosas atrás, Claro. ¿no? ¿Cómo qué? Pucha, es sumamente político. Sumamente político. Es impresionante. Yo, de hecho, quiero contarte que empecé con el tema, yo feminista empedernida, quería hacer una reconstrucción sobre cómo había sido el tema del voto femenino. ¿Ya? Y cuando me acerqué a las fuentes de la época de los años 50, Caretas, estas revistas, Claro. icónicas. Icónicas. Sí, que hasta ahora un montón de gente lee, ¿no? Hay gente que lo sigue comprando, ¿no? Sí. Han bajado un poquito la mano, ¿no? Sí. Aquí entre nos, ¿no? Pero sí. Pero bueno, nada, la cosa es que yo me acerqué a las fuentes y de la nada me di cuenta de que sobre el tema del voto casi que no se hablaba, ¿ya? Y dije, ¿de qué se está hablando entonces, no? ¿Dónde están las mujeres? Porque las mujeres tenían que estar en la esfera pública de todas maneras, ¿no? Imaginando que esta revista además fue creada por una mujer. Sí. No sabía, qué interesante. Sí. Doris Gibson, No creo que se llama. Que Careta fue creada por una mujer. Sí, creado por una mujer y dirigido por una mujer. O sea, una mujer que era de avanzada, supuestamente, ¿no? Claro. Claro, pero en las portadas estaba la Miss Perú, ¿no? Claro. Entonces me puse a ver, bueno, ¿qué está pasando acá, no? ¿Qué están representando? Y obviamente había un afán tremendo por los certámenes de belleza, ¿no? Que no solamente eran los certámenes estilo Miss Mundo y Miss Universo, que fueron creados en 1951 y 1952 respectivamente. Ya. Miss Mundo en Inglaterra, Miss Universo en Estados Unidos. Digamos, pugnas entre países. Sí. Si tú tienes a la mujer más bonita del mundo, yo voy a crear un certamen de proporciones universales, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir del tema. La cosa es que encontré estas revistas y, pucha, me quedé impresionada con el hecho de que solamente hablaban de certámenes de belleza, de la reina del verano, de la Miss Cachimba, o sea, una cantidad de certámenes que yo decía, esto es impresionante, ¿por qué nadie lo está estudiando, no? Y bueno, recuerdo que me acerqué a mis profesores y mis profesoras y me dijeron, eso no es historia, ¿no? Entonces, ¿Cómo que no? Yo también les decía lo mismo, como acá hay algo, o sea, yo puedo oler que acá hay un tema súper importante, ¿no? Y en su momento nadie creyó en mí,
y tú sabes, como la chancona que soy, Empedernida. Empedernida, bueno, pues no, volví, le di vueltas y lo terminé convirtiendo en algo que tuviera que ver con algo político, ¿no? Para vincular género y política. Y ahí fue que justamente me empecé a preguntar, ¿es que acaso los certámenes son objetivos o de pronto cuáles son los criterios para que alguien participe, para que alguien mande a una candidata? ¿Cómo se escoge a la candidata? ¿Responde a qué? Y bueno, nada, Te encontraste una caja de Pandora. Sí, efectivamente, y es una caja de Pandora que sigue y sigue, ¿eh? O sea, la verdad es que tuve que cortar el tema. De hecho, yo estudié desde los años 50 hasta los 80. Un montón. Sí, de hecho, si hubiera llegado un poco más, te hubiera dicho, oye, ¿puedo entrevistar a tu mamá? Ella feliz. Sí, me hubiera encantado, la verdad es que creo que es un pendiente. Sí, de hecho, bueno, ella los critica bastante. Qué bueno. Sí. Pero bueno, nada, este tema tenía que ver con el hecho de que los certámenes de belleza, yo me puse a ver ese tema de la historia de la belleza, pues, ¿no? Entonces, ahí fue que llegué a encontrar que, claro, no son la cosa más objetiva del mundo. Y un ejemplo clarísimo, Cuba, cuando se pelea con Estados Unidos a fines de los años 50, deja de participar. O sea, deja de ir a Miss Mundo y a Miss Universo. Sobre todo a Miss Universo, porque, claro, si es que estás peleado políticamente con un país que de pronto te acaba de invadir o con quien estás abiertamente en una guerra por temas de posiciones políticas que son contrarias, ¿cómo vas a ir a participar, no? Pero eso es curioso porque, por ejemplo, Venezuela, que también tiene una relación complicada con Estados Unidos, sí sigue yendo. Creo que es el país que tiene la mayor cantidad de coronas junto con Estados Unidos. Junto con Estados Unidos, ¿no? Claro. Ilse, y cuéntanos un poquito, bueno, ahora no sé si sigues estudiando esto, pero cómo en esta década sigue cambiando el cuerpo ideal y no sé si lo estudias o qué opinas. Esto de las operaciones, de cómo, o sea, porque antes, en la época que tú estudiaste, no habían tantas intervenciones, ¿no? ¿Cómo está impactando eso en la historia? Bueno, antes las intervenciones se veían diferentes, supongo, ¿no? Antes la idea era tratar de homogeneizar a los cuerpos, entonces a todas las candidatas en certámenes de belleza las vestían con la misma ropa, misma ropa de baño, por ejemplo, todas de color blanco. Ya. Lo que además tiene esta connotación muy de como lo blanco equivale a lo pulcro, equivale a lo limpio, a lo virgen. Y a lo virginal y a lo ideal, a lo virtuoso, por así decirlo, ¿no? Ahora, claro, tenemos acceso a nuevas tecnologías que justamente nos permiten modificar nuestros cuerpos para bien o para mal, ¿no? Entonces, claro, vivimos en un momento en el que, aparte de las cirugías, se ha empezado a popularizar el uso o el consumo de ciertas sustancias que son absolutamente problemáticas, a mi parecer, que están vinculadas, dizque, al tema de la salud. De pronto también estamos equiparando que ciertas formas de delgadez son equivalentes a salud. Yo creo que eso es interesante porque antes se equiparaba delgadez con virtuosidad, en la época sobre todo que estaba diciendo esto de la fragilidad, bueno, pues esa es la mujer perfecta porque se desmaya. Hoy por hoy estamos hablando mucho de el tema de la delgadez como equivalente a salud, ¿no? Que es algo que cuestionamos muchísimo, porque al final de cuentas un cuerpo delgado no tiene por qué significar eso, ¿no? No, para nada. ¿Y por qué tiene que ser todo tan pesocéntrico? O sea, ¿por qué de pronto cada vez que vamos al médico nos pesan y nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es bajar de peso? Bajar de peso. O sea, creo que vas al dermatólogo y te pesan, vas por un lunar y te dicen tienes que bajar de peso, ¿no? Sí, y además es sumamente violento, ¿no? También. Pero bueno, sin ánimos tampoco de estar criticando la profesión médica, sí pienso que estamos inmersos en un sistema que justamente es violento en general con los cuerpos, ¿no? Y busca de alguna manera encajar o encajarnos en una caja muy rígida de qué es supuestamente lo perfecto, ¿no? Que además es aspiracional y a veces hasta que imposible, ¿no? De hecho, hay toda una industria que se está beneficiando de eso, ¿no? La industria cosmética, la cultura de la dieta, los gimnasios y demás. Y dice, para ti, ¿qué sería un cuerpo funcional? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan interesante! Creo que un cuerpo funcional es un cuerpo que... ¡Wow! Que nunca me he puesto a pensar en esa pregunta. A ver, vamos a ver si es que la logro responder. Desde tu formación, desde tu mundo. Bueno, cada vez que yo... Desde todo lo que nos has contado también, porque tienes una perspectiva de repente desde mi formación, desde la formación de Maca Nutri, Nico psicóloga, Domi psicóloga y tú historiadora. O sea, ¿cuál es tu opinión? Bueno, a mí me parece un privilegio tener la posibilidad de poder hacer cosas. Entonces, para mí un cuerpo funcional es un cuerpo que puede hacer lo que una persona necesita hacer en el día a día, ¿no? Yo
cada vez que logro pararme de la cama y hacer lo que tengo que hacer en el día, sea pararme para ir a dar clases o pararme para, qué sé yo, hacer lo que necesito hacer, en realidad me siento sumamente agradecida. Es un privilegio. Muchas veces estoy de acuerdo, pero creo que para algunas personas es un poco problemático defender esto. El hecho de hacer ejercicio para mí, o por lo menos de la manera como yo lo estoy entendiendo, es una celebración de lo que mi cuerpo puede hacer. Exacto. Pero al mismo tiempo no quiero caer en capacitismos, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta mucho poder moverme. Tengo la suerte de que no tengo ningún tipo de restricción y eso es algo que me encanta. Entonces, intento celebrarlo de la manera que puedo todos los días, ¿no? Sí, pero un cuerpo funcional simplemente es eso, ¿no? Implica poder implica poder lograr las cosas que uno quiere hacer en el día a día, no sea cual sea eso. Entonces, sí, yo me siento también sumamente agradecida de poder usar mi cerebro. También Creo que es todo, ¿no? No solo lo sí. que de repente cuando hablamos de cuerpo funcional es solamente lo de afuera. Sí. Es usar nuestro cerebro, usar, ¿no?, nuestra cognición y todo. Sí, igual es bien curioso eso, ¿no? Porque tendemos a pensar en la mente como algo separado del cuerpo, el cuerpo como algo Sí, material y la mente como tu alma, ¿no? Exacto. Yo creo que están conectados, entonces... Totalmente, sí. mente y cuerpo, ¿no? Sí. Y de todo lo que nos has contado, ¿qué época es la que te llama más la atención? Bueno, son varias, ¿no? Yo en realidad siempre voy a apelar a la historia para poder explicar nuestro presente y también para poder predecir el futuro, ¿no? Yo creo que en la historia siempre está la clave. Entonces, para mí es bien difícil elegir una época, pero tengo cierto sesgo, cierto cariño por el siglo XX. Es el siglo que yo estudié con mayor afinidad, con mayor ahínco, creo yo, le tengo mucha afinidad. Y creo que tiene que ver con la cantidad de información que hay, pero también, sobre todo esas épocas en las que hay ya material audiovisual. Entonces... Lo tienes más cercano. Sí, exacto. Creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, con mi manera de consumir información. Me encantan las cosas que son audiovisuales porque, a diferencia de los documentos escritos, que son más representativos de otras eras, la imagen, el movimiento, el audio, me permiten ver ciertas cosas que a veces el lenguaje escrito no me puede mostrar, cosas que se pueden perder con lo escrito. Entonces, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con de los 50 en adelante. Y bueno, si es que me pongo a pensar en una época que a mí me encantan los 90 y los 2000, me parece que son una época fascinante y además son la época que vivimos, ¿no? Claro, es la época que vivimos. ¿Y cuál piensas que ha sido la época de los 90 y los 2000 más violenta, si se puede denominar así, para el cuerpo de la mujer? Yo creo que la época en la que se empezó a popularizar los reality shows. O sea, no sé si te acuerdas en algún momento haber visto este programa que se llama America's Next Top Model. Claro, de Tyra Banks. Claro, que tiene además como 25 temporadas. Sí, o sea, fue un éxito ese programa. Sí. Y claro, recuerdo que yo lo veía regresando del colegio. O sea, estaba en un horario perfecto para que una niña adolescente regresando del colegio vaya y sea expuesta a esto. Recuerdo que los cuerpos que mostraban eran cuerpos absolutamente delgados y que además había una violencia gordofóbica a cualquier persona que no fuese absolutamente pequeña y delgada, ¿no? Pequeña en el sentido pequeña. Sí. No, recuerdo que también había una predilección tremenda por las mujeres altas, ¿no? Entonces, también. Sí, el tema de la altura era una cosa locaza. Yo mido 1,62, entonces evidentemente me quedé en el promedio. Entonces recuerdo que en algún momento pensé, pucha, ¿será que mi crecimiento está mal? Hasta esas cosas me hacía cuestionar, ¿no? Ese programa, y también recuerdo especialmente uno que no creo que tuvo tanto éxito aquí, o por lo menos no recuerdo haberlo visto, pero había uno en Estados Unidos que se llamaba The Biggest Loser. Ay, no me acuerdo de eso. Que era un programa, era horrible, trataba sobre un grupo de personas con sobrepeso que se metía a este programa, digamos, como un bootcamp. ¿Ya? Para bajar de peso y al final tenían que pesarse y el equipo que perdía menos peso se ganaba una cantidad de dinero. Ya. Y bueno, pues eso era a lo que estábamos expuestas, ¿no? Claro. Y creo que durante mucho tiempo yo no lo cuestioné como algo violento, más bien lo cuestioné como algo normal. Entonces caí en eso, ¿no? Ha sido muy recientemente, ahora que ya estoy un poco grande y que además... que uno va como interiorizando y procesando, ¿no? Bueno, a mí no me pasó hasta que me enamoré de una mujer gorda, que justamente es mi pareja ahora, que me dijo, oye, vivimos en un mundo sumamente violento, ¿no? Ponte a pensar en los asientos del avión, ponte a pensar en cómo... En la ropa. La ropa, por ejemplo, acá en Perú, encontrar ropa de talla grande es súper difícil. Claro, no puedes, o sea, si vas a una tienda probablemente no encuentres, ¿no? Exacto, no, tienes que ir de fuera. ¿Y qué pasa si no te puedes ir fuera? Claro. O, pucha,
empezar a ir al gimnasio. Ok, vas al gimnasio, te dicen nadie te va a mirar, por favor. La gente, claro que te mira. Sí. Y es además una cosa que... O el entrenador lo primero que te va a decir es esas dietas, sí, ¿no? No, y el tema de las dietas, por favor. O sea, no, también, eso es un tema súper difícil, ¿no? Y que además a muchas nos afectó. Uf. O sea, la gordofobia como sistema a nosotros nos afecta de taquito, digamos, porque somos personas que encajamos en lo delgado, pero nos afecta, porque no sé si es que a ti también te pasó, pero a mí me sometieron a dietas desde chibola. 11. A mí desde los 15. Y ahora lo cuestiono y pienso, wow. O sea, me abrazo mucho a mí misma y me recuerdo a mí misma que mi cuerpo es válido y todo, pero sí recuerdo que durante mucho tiempo me expusieron a eso, ¿no? Y qué difícil fue intentar salir de ahí. Creo que finalmente lo estoy logrando, ¿no? Pero ha tenido mucho que ver con reconocer que estamos inmersas en un sistema. O sea, totalmente. Es un sistema que premia ciertos cuerpos y castiga a otros. Refuerza, castiga, castiga. Y ¿no? si además tú estás dentro de esta norma, o digamos dentro de este ideal, te va a premiar, pero te va a además decir, si tú te sales un poquito, pierdes todos tus privilegios. Entonces, es un miedo constante a perder eso, ¿no? Sí, y yo creo que es así, ¿no? En amenaza todo el tiempo. En amenaza constante, y es terrible. Y eso es lo que nos pasa a nosotras. ¿Qué pasa con las personas que definitivamente no encajan? Ya el mundo no está diseñado para ti. No. O sea, literalmente no hay lugar a donde puedas ir porque o no hay ropa o no te puedes sentar porque la silla no está diseñada para ti, o te van a mirar mal, o te van a violentar en la calle, o va a venir un médico que te va a decir, no, todo tu problema es el peso, ¿no? Exacto. Entonces, Así que sí. Bueno, Ilse, nos ha encantado tenerte acá. De verdad que qué interesante ver todos estos, todo cómo la historia cuenta, ¿no? Cuenta cuentos. Sí. Y cómo lo cuentas tú, como que lo cuentas de una manera muy, muy espontánea, muy linda. Yo no tenía idea, ¿no? Como las mujeres frágiles, algo tenía, pero no así como lo has contado, y cómo va cambiando y cómo van volviendo, ¿no? La mujer como del corset. Justo, no sé, creo que hace un par de años, no sé muy en tendencia, pero como que se vuelven a poner de moda los mismos corsets, ¿no? Sí, o de pronto la idea del cuerpo súper delgado, pero ahora delgado con músculo, ¿no? Claro. Entonces ahora hay variaciones, pero sí, es un tema que tiene que ver mucho con la cosificación de la mujer, ¿no? Entonces sí, y esto tiene que ver con pensar en las mujeres como propiedad. Eso viene de antañisísimo, ¿no? Sí. Pero claro, implica entonces, para salirnos de eso, empezar a reconocernos como no objetos, personas, y empezar a reconocer a la otra, el otro, como justamente algo que excede su cuerpo. O sea, somos más que eso. Somos más que nuestros cuerpos, definitivamente. Definitivamente. Entonces, dejar de centralizarlo tanto creo que sería la clave. Sí. Dificilísimo, pero hay que hacerlo. El primer paso pienso que es reconocerlo, ¿no? Y en segundo lugar, reconocerlo, no ser violentas, o sea, justamente hablar mucho. Me parece súper importante esto de no hablar sobre cuerpos ajenos, y creo que ese es un excelente primer paso. Primer paso, como no hablar de cuerpos ajenos, repetirlo hasta que todo el mundo lo pueda como... Y luego reconocer qué tan violento es el sistema. O sea, no vamos a reproducir la violencia nosotras, ¿ok? Pero hay que entender que el sistema es más que eso. Entonces, notar cómo podemos estar adentro, pero también en contra de eso, ¿no? Totalmente. Y creo que eso es algo súper importante que a mí me mueve un montón, ¿no? Como, estamos inmersas en él, no vamos a cambiar las cosas tantísimo, por lo menos no mañana. Pero podemos dejar un granito, ¿no? Y eso creo que es la clave, ¿sabes? O sea, más allá de, vamos a dejar de ser violentas, reconocer qué cosas podemos hacer en nuestro entorno más cercano. Oye, pedir sillas diferentes, empezar a... No sé. Como parar el fat talk, ¿no? Sí, como que hoy no se habla de cuerpos ajenos, desviar el tema. Sí, eso, es súper importante. Apoyar marcas que tengan ropa para gente más grande. Sí, o ¿sabes qué? Empezar a pedirlas. O sea, empezar a pedir directamente a las marcas o a la gente en general, digamos que esto es algo real, ¿no? Algo que existe, no hacer la vista gorda. O no empezar a decir que de pronto, pues, es una forma de discriminación que no cuenta, ¿no? Sí cuenta. O sea, la gente ya es sumamente consciente de que la homofobia no va, el racismo no va. También, y esto. Exacto. Entonces, también no va, ¿no? Y bueno, sin ánimos tampoco de seguir dándole vueltas a la conversación, quería decir que el tema de la gordofobia viene de un tema racista. Viene justamente de esta idea de equiparar a las personas racializadas con gente que no tiene control o autocontrol con la comida, mientras que se quería mostrar a la mujer blanca como una mujer que tenía disciplina, controlada, virtuosa en ese sentido, ¿no? Entonces hay que también reconocer que esas estructuras como de violencia... más fina, ¿no? Claro, pero que esas estructuras de violencia vienen de un lugar macabro. Entonces...
¿cómo continuar en eso, no? Mejor Algo de bien frente. retrógrado, ¿no? Absolutamente. Viene la época de la esclavitud en Estados Unidos, imagínate. O sea, desde hace por lo menos 300 años. Sí. Entonces, pienso que ese tema podríamos traerlo y te vamos a invitar me de todas encantaría. maneras Muy para que feliz. nos hables de eso, pero pienso que es un tema que hay que reproducirlo y tocarlo, ¿no? Porque yo no sabía tanto de eso y pienso que la gente no lo sabe y estaría bueno explorarlo y contarlo, ¿no? Bueno, me encantaría. Así que muchas gracias por estar acá. Ha sido ti. un placer. Estábamos como esperando esta entrevista hace tiempo con las chicas. Y gracias, Ilse, de verdad. Ha sido increíble tenerte acá con tu sabiduría y con tu persona. Gracias por invitarme. De nada. Gracias.